Una noche de un jueves estaba muy aburrido. Yo, José Miguel, un tipo común de Buenos Aires, llevaba meses arrastrando un hueco en el pecho desde que mi novia se fue a Japón. A ella la habían contratado en una empresa allá y por más que me dolió, sabía que no podía frenar su oportunidad de crecer. Así que, para matar un poco la soledad, me descargué una de esas aplicaciones de cita, las que uno usa para escapar del aburrimiento, de la soledad, aunque sea un rato, para no sentir tanto la sensación de vacío. No pasó mucho tiempo hasta que apareció Luna. La notificación me vibró en el bolsillo y al abrirla me quedé anonadado. Su foto mostraba una sonrisa perfecta, de esas que parecen tener un magnetismo propio. Tenía ojos oscuros y penetrantes, y un estilo que, la verdad, no sé bien cómo explicarlo. Te enganchaba enseguida. Al rato, estábamos intercambiando mensajes. Todo fluyó como si ya nos conociéramos de otra vida. No fue necesario jugar a las palabras largas. De inmediato nos pusimos de acuerdo para encontrarnos en un bar cerca y bueno, a ver qué pasaba. Al llegar al lugar, la vi sentada en una mesa junto a la ventana, luciendo incluso más bella que en las fotos. Mi corazón dio un vuelco. Empezamos a charlar, a reírnos, a mirarnos directo a los ojos. Era como si el resto del bar no existiera. Pedimos algunos tragos, nos soltamos y cuando menos lo esperaba, me propuso ir a un hotel. La verdad, no lo pensé dos veces. Cuando llegamos, la habitación tenía ese típico olor a desinfectante barato y el sonido del ventilador que parecía marcar un ritmo en el aire. La mujer cerró la puerta y comenzó a desvestirse lentamente, como en una escena de película. Yo estaba ansioso, pero también algo mareado por los tragos. Solo podía admirar su belleza. Pero en el momento en que dejó caer su última prenda íntima, el shock fue tan brutal que sentí que el estómago se me caía al piso. Ahí, expuesto, bajo la luz del cuarto, estaba un detalle que no me esperaba. Luna, esa mujer, tenía un pene. Me quedé sin palabras, paralizado, tratando de procesar lo que estaba viendo. El aire se volvió más intenso. Era como si la habitación se encogiera a mi alrededor. Supongo era una mezcla entre los tragos y el susto que tenía encima. Ella, con una calma espeluznante, me dijo: hice muchos cambios, incluso en mi voz. Sé que puede ser un shock, pero espero que esto no fuera un problema. No pude contenerme y le dije: ¿qué clase de broma es esta? Empecé a pegar gritos. El terror se estuvo apoderando de mi voz. Lo único que quería en ese instante era salir de la habitación corriendo. Me estaba sintiendo como si enfrentara a una especie de pesadilla de la que no podía despertar. Le dije que no me importaba su historia, que simplemente no podía lidiar con eso y que necesitaba irme. Pero Luna se sintió muy ofendida. Dejó escapar una mirada oscura, llena como de rabia, y empezó a acercarse, clavándome los ojos como si quisiera leer mi alma. En cuestión de segundos, empezó a atacarme, rajuñándome con sus enormes uñas. Ese momento parecía eterno mientras forcejeaba con ella. El pánico se estaba apoderando mucho de mí. Comencé a gritar más duro, con una desesperación que nunca antes había sentido. Mis alaridos debieron haber llegado hasta la recepción, porque en cuestión de minutos escuché golpes en la puerta y después
la cerradura forzándose. Un grupo de empleados del hotel entró y nos separaron. A mí me llevaron fuera de la habitación mientras que Luna gritaba cosas incomprensibles. Mis manos estaban temblando y apenas podía respirar, pero al menos estaba fuera de ese lugar. Obviamente esa noche casi no dormí porque todavía sentía mucho miedo. Los recuerdos de Luna, su expresión de rabia, el terror que me hizo sentir, se quedaban grabados en mi mente. Era como si sus ojos aún me quisieran en la oscuridad. No podía creer que algo tan escalofriante me hubiera pasado, solo por querer olvidar mi soledad con alguien de una explicación. Y ojo, no estoy en contra de los transgéneros ni de ese tipo de comunidad, pero sencillamente no era lo que yo buscaba. Desde entonces, las citas online quedaron fuera de mi vida. No me volví a arriesgar a otro encuentro así. Esos sitios a partir de aquella noche me parecían la puerta a un mundo donde lo que ves no es lo que realmente parece. A veces pensamos que el amor es una de esas cosas que llegan como un regalo del destino. Al menos eso creía yo. Me llamo Priscila y soy mexicana. La verdad, siempre fui para aquel entonces una mujer sin tantas aspiraciones. Quizás lo que quería era encontrar a alguien que me quisiera, sin pedir mucho a cambio. Pero nunca imaginé que Tinder, esa aplicación que muchas veces usé solo por entretenimiento, sería la puerta a una experiencia tan espantosa. Todo empezó cuando conocí a Hans, un alemán guapo, alto y de ojos tan azules como el cielo despejado de las calles de Acapulco. Él estaba de vacaciones y el mar de México le había robado el corazón, o al menos eso era lo que él decía. La primera vez que nos vimos en persona fue porque acordamos una cita, después de un par de días hablando por la aplicación. Él quería tener una cita presencial para conocerme y saber más de mí. A mí me impresionó su manera de hablar, también su seguridad. Él me contaba que era un exmilitar retirado, estaba divorciado y que sus hijos ya estaban grandes, pero había llegado a México buscando paz, a un nuevo amor, hasta incluso un nuevo hijo. Ese comentario me hizo sonreír y en mi ingenuidad pensé que tal vez estaba hablando en serio. Pasamos unos días juntos paseando por las playas y la verdad me sentí muy valorada y también querida. A los pocos meses, cuando regresó a Alemania, Hans me ofreció pagarme el boleto para que me uniera a él en su viaje a Berlín. Yo tengo que admitir que no lo pensé mucho. La emoción era tan grande que mi familia ni tuvo tiempo de advertirme. Dejé todo y me fui con la promesa de una vida nueva. Los primeros tiempos, la capital de Berlín fue un total sueño. Nos casamos en una ceremonia sencilla y me sentía la mujer más afortunada del mundo. Pero las primeras grietas aparecieron rápido. Hans tenía una afición muy marcada por tomar alcohol. Y no me refiero a que tomara de vez en cuando, de pronto en una cena o alguna ocasión especial. Hablamos de litros, una costumbre que en México ya me hubiera alertado. Pero ahí, en su tierra, lo vi como algo cultural, un detalle que pasé por alto. Las cosas se tornaron oscuras después de los primeros meses. Una noche, mientras estábamos cenando, noté que Hans me miraba fijamente, pero no una mirada de amor, sino una mirada extraña. Su mirada escaneaba cada parte de mí
como si encontrara algo desagradable. De repente, empezó a burlarse de mi físico, a llamarme latina enana, tonta, y era algo que me dolía muchísimo, pero preferí callar para evitar problemas. Un día, después de una borrachera, me empujó en la cocina porque, según él, había dejado la comida demasiado salada. Fue la primera vez que sentí un verdadero miedo. Cuando intenté hablar con su familia, me cerraron la puerta en la cara. Siempre ha sido así, no es asunto nuestro. Eso me dijeron sin ningún rastro de empatía. Era como si todos estuvieran acostumbrados a ese tipo de comportamiento, cuando yo apenas lo estaba conociendo. Los días se volvieron bastante grises. Él me controlaba todo, cuando podía salir, a quién podía ver, cómo debía vestirme. Y yo, tan lejos de mi tierra México, me sentía prisionera en un país que ya no me parecía ni bonito ni acogedor. Intenté pedir ayuda a amigos, pero mis contactos en México poco podían hacer desde allá. El abuso físico empezó con empujones, pero pronto se convirtió en golpes. La primera vez que me dio una cachetada, algo se rompió dentro de mí. Empecé a odiarlo, a odiarme a mí misma por haber dejado todo en México para terminar en un infierno de la capital de Berlín. Cada vez que intentaba buscar ayuda, Hans me amenazaba con dejarme sin nada, con romper o desaparecer mi pasaporte, recordándome que en ese país yo era una extraña, una simple inmigrante sin derechos. Una noche, después de uno de sus arrebatos, me encerré en el baño y llorando tomé mi celular. Lo abrí sin saber qué hacer y terminé en mi cuenta de Instagram. Empecé a buscar páginas de latinos en Berlín, algo que me conectara con mi tierra, con alguien que me entendiera. Encontré a un grupo de mujeres latinas que compartían sus historias de adaptación, algunas de ellas también con relatos de maltratos. Esa noche, con el corazón en la mano, escribí un mensaje directo a una de ellas. ¿Alguien aquí ha pasado por algo así? Yo la verdad no sé qué hacer. Puse eso con el poco valor que me quedaba. La respuesta fue inmediata. Mujeres de Colombia, mujeres de Perú, mujeres de Venezuela e incluso de mi país, México. Todas me mandaron mensajes de apoyo, contándome sobre refugios para mujeres, sobre derechos que yo no conocía, aunque tenía. La última noche que pasé con Hans fue como todas las demás, él gritando y yo intentando evitar que mi presencia le molestara más de lo necesario. Pero esta vez algo había cambiado en mí. Sabía que me iba, que esas serían sus últimas palabras hirientes, sus últimos golpes. Esa certeza me dio fuerzas y cuando salió de la casa para trabajar al día siguiente, tomé mi maleta y sin mirar atrás salí de esa pesadilla. Fue un proceso largo y doloroso, pero gracias a esas mujeres logré rehacer mi vida. Al final, el amor propio me enseñó a valorar mi historia, mi cuerpo, mi origen. Alemania me había recibido con promesas de amor, pero también me enseñó sobre la fuerza de la comunidad, de esa hermandad que se forma entre mujeres que han pasado por lo mismo. Y pensar que todo comenzó con una cita inocente, una cita tan ilusionada y llena de esperanza, y todo se convirtió en un infierno. Hoy en día estoy de regreso en México, y aunque las cicatrices tardarán en sanar, mi alma siente alivio al saber que ya no pertenezco a ese lugar de dolor. Una noche, saliendo del trabajo, me sentía bastante agotado, bastante cansado por esa rutina. Y para no volver al departamento vacío, decidí abrir una aplicación.
La había usado tantas veces que ya me sabía el patrón. Uno chatea, intercambia un par de fotos, acuerda un lugar y después, bueno, ya saben, lo mismo de siempre. No buscaba nada serio, no buscaba algo serio ni una relación, solo un poco de compañía sexual para matar el tiempo. Esa noche, quien apareció fue Ricardo. Era un hombre atractivo. Lo conocí en esa misma aplicación de homosexuales. Tenía unos 40 y pico, una buena sonrisa y una mirada que tenía un toque intrigante. No sé, había algo en él que me hizo decidirme rápido. Quedamos en vernos en el centro, en un bar, algo de mala muerte, pero donde pudiéramos pasar desapercibidos. Cuando llegué, lo vi esperándome en una esquina. Vestía de forma sencilla, pero había algo en su porte que te hacía mirarlo dos veces. Nos saludamos y al instante me di cuenta de que era más encantador en persona. Hablaba con una seguridad que me hacía sentir que todo estaba bajo control, como si nada en el mundo pudiera salirse del guión que él tenía en la cabeza. Caminamos un rato mientras comenzamos a conversar de cosas sin tanta importancia, pero todo parecía fluir de una manera correcta. Después de un par de tragos, entre miradas que hablaban por sí solas, decidimos irnos a un hotel, a unos metros del bar. Mientras caminábamos por una calle silenciosa, Ricardo se detuvo de golpe. Me miró con una seriedad que nunca había visto en alguien. Su expresión cambió totalmente y por un momento sentí una incomodidad que no pude explicar. Necesito decirte algo, y el tono de su voz me hizo sentir una especie de escalofrío. Lo miré bastante confundido, esperando que hablara mientras el ruido de la calle se desvanecía en el silencio, y con una voz muy seria me dijo: tengo VIH. En ese instante sentí como si me hubieran dado una cachetada. Obviamente empecé a temblar, sentí mucho miedo y mi corazón se aceleró. El sudor comenzó a acumularse en mis manos. Estaba empapado de sudor. Una mezcla de rabia, pero más que todo miedo, me invadió en ese momento. Y antes de que pudiera pensarlo bien, le dije: ¿y me lo dices ahora, después de todo? Ricardo, con una expresión triste, pero decidida, trató de calmarme. Me dijo: Eugenio, no pasa nada. Puedo usar condones. Me voy a proteger. No hay riesgo, ¿sabes? Todo está controlado. Pero las palabras no me tranquilizaban para nada. En cambio, por otro lado, sentía una especie de neblina que me rodeaba. Era como si el aire alrededor se estaba volviendo más pesado. La voz de Ricardo se iba volviendo más lejana mientras en mi cabeza solo sonaba la noticia que me acababa de dar. No es que no supiera que esto podía pasar, es que simplemente no me lo esperaba. Y en ese instante una imagen de la muerte me cruzó en la mente. Una sombra al acecho, como si detrás de cada paso que daba Ricardo, algo oscuro y siniestro lo persiguiera. La verdad, intenté no perder la calma. Intenté convencerme de que todo era racional, de que si existía protección y cuidados, no iba a pasar nada malo. Y sin pensarlo mucho más, la verdad, el miedo se apoderó de mí. Decidí dar media vuelta y me fui corriendo. Ni siquiera me atreví a despedirme. Mientras me alejaba, podía sentir su mirada clavada en mi espalda. Era como si Ricardo me estuviera persiguiendo con sus ojos, aunque sus pasos no se escucharan detrás de mí. El miedo se transformó en ansiedad y el sudor empezó a correrme por la frente. Cada paso que daba era más rápido que el anterior
y no podía sacarme de la cabeza el rostro de Ricardo, ese rostro que de repente parecía estar en todos lados. Me metí en un taxi sin ni siquiera mirar atrás. Apenas me senté, el chofer me miró por el retrovisor y noté que llevaba la misma expresión de Ricardo, como si esos ojos se replicaran en cada persona que me encontraba. Por más que intentaba no pensarlo, su rostro seguía apareciendo en mi mente, en cada esquina, en cada sombra que cruzábamos. Sentía que había algo en el aire, que había algo intenso, algo que se quedó conmigo desde el momento en que me confesó su verdad. Y no digo que no tenga derecho a tener encuentros sexuales con protección o quizás de pronto una relación seria, pero no era lo que yo buscaba y tenía muchísimo miedo. Esa noche, cuando ya estaba en mi departamento, traté de calmarme. Me repetí que había tomado la decisión correcta, que había hecho lo que cualquiera en mi lugar habría hecho. Pero el sueño, la verdad, no me venía. Seguía con un insomnio fuerte. Cada vez que trataba de dormir, ahí aparecía el rostro de Ricardo. Aparecía como si buscara desde la oscuridad. Y no era el Ricardo que había conocido esa noche, sino con unos ojos vacíos, oscuros, cargados de un resentimiento profundo. Pasaron los días, pero el recuerdo de aquella noche me seguía persiguiendo. Trataba de hacer un esfuerzo por calmarme, por pensar de la manera correcta. Esa era una aplicación de citas en donde ya yo tenía mucha experiencia. No era mi primer encuentro sexual. Quizás iban unos 8, 10 sin ningún tipo de problema, hasta que alguien se para frente a mí y me dice que tiene VIH. La verdad, dejé de usar ese tipo de aplicaciones y aunque sigo siendo un hombre promiscuo, ya mis encuentros sexuales son de otra forma. Pero me prometí no volver a caer de esa manera, al menos no a través de una aplicación de citas. Me había metido en ese grupo de Telegram sin mucha idea de lo que me esperaba. Citas con personas especiales. Así decía la descripción. Supuse que se refería a gente interesante, diferente, tal vez con gustos peculiares. En este mundo de citas rápidas y vacías, algo así me intrigaba, así que me uní. A los pocos días, entre los mensajes de bienvenida y las fotos de perfil, apareció Marisela. Marisela tenía una sonrisa amplia, unos ojos brillantes y una energía que traspasaba la pantalla. Intercambiamos mensajes, fotos e incluso videos. Entre charla y charla, me hacía sentir que había encontrado a alguien auténtico. Se veía divertida, espontánea, con un toque de misterio que solo me hacía querer saber más. A veces soltaba alguna frase rara, pero pensé que era su estilo. Al fin alguien distinto, fue lo que pensé. Después de semana de mensajes diarios, decidimos tener una cita para vernos en personas. No voy a mentir, estaba algo nervioso, pero Marisela parecía demasiado buena para ser verdad. Pero la curiosidad pudo más. Quedamos en vernos en una plaza del centro, un lugar donde solía pasar el rato cuando quería despejarme. Un ambiente abierto, pero también tranquilo. La vi a lo lejos y la reconocí al instante. Allí estaba, tal como en las fotos, sonriéndome de una forma que me hacía sentir bienvenido. Al acercarme, noté que su sonrisa tenía un toque peculiar, como si sus labios temblaran por unos segundos. Pero no le presté atención. Nos saludamos y empezamos a caminar por la plaza
charlando sobre nuestras cosas, riéndonos de cualquier tema que sugería. De repente noté algo raro en sus gestos. Sus ojos parpadeaban rápidamente, como si tuviera una basurita en el ojo que no podía sacar. Traté de no darle mucha importancia, pero la cosa fue escalando. Su cuello empezó a inclinarse hacia un lado, pero de una manera brusca, y cada tanto soltaba una especie de gruñido que me dejó en shock. En un momento pensé que quizás podría estar teniendo una convulsión o algún tipo de reacción nerviosa que le estaba dando un infarto, no lo sé. Intenté mantener la calma, pero cuando Marisela me lanzó una mirada fija y empezó a mover la cabeza de un lado a otro, me congelé. Quise preguntarle si se sentía bien, pero antes de que pudiera decir algo, comenzó a insultarme. Idiota, me soltó de repente, y me quedé súper helado. Su expresión cambió en cuestión de segundos, como si las palabras la hubieran asustado tanto como a mí. Al instante intentó sonreír de nuevo, pero ese tic nervioso regresó, y sin poder evitarlo, soltó otro insulto. Imbécil, me dijo esta vez. Cada palabra sonaba más fuerte que la anterior. Incluso sentí una mezcla de vergüenza, pero también estaba confundido. No sabía qué hacer ni qué decir. El rostro de Marisela estaba rojo de frustración. Sus ojos parecían pedir disculpas, pero su boca decía otra cosa. Traté de calmarme, respirar hondo, mientras mi cabeza daba vuelta buscando una explicación. ¿Acaso era una broma? ¿O solo quería ver cómo yo reaccionaba? Justo en ese momento, un hombre mayor se nos acercó. Tenía una mirada amable, como si supiera exactamente lo que estaba pasando con Marisela. Se presentó como su tío y con una voz serena me explicó que Marisela tenía síndrome de Tourette. Me explicó que desde pequeña había luchado con esos tics nerviosos, esos gestos y palabras que simplemente salían sin que ella pudiera controlarlos. Al parecer, no era la primera vez que intentaba salir con alguien, pero casi siempre la otra persona se asustaba y terminaba huyendo. Intenté tragar el nudo en la garganta mientras escuchaba todo. El tío me dijo que él y otros familiares siempre estaban cerca cuando Marisela intentaba salir con alguien nuevo, para intervenir por si algo se salía de control o si la persona reaccionaba mal. Lo último que querían era que alguien se asustara y la agrediera, pues ya había pasado en el pasado. Me explicó que los insultos, los gestos raros, todo eso no era ella, sino el síndrome de Tourette que la acompañaba desde niña. Marisela, que había permanecido en silencio mientras su tío hablaba, me miraba con ojos llenos de tristeza. Sabía que no podía controlarse, pero también sabía que era difícil para los demás entenderlo. En ese momento, algo en mí se rompió. La verdad, sentí mucha pena por ella y también por mí mismo, por haber reaccionado con miedo y no con comprensión. Pero yo no era divino. Le pedí disculpas con la voz temblando. Intenté decirle que no había entendido, que no era nada personal contra ella, pero sabía que mis palabras sonaban huecas. Marisela asintió con una pequeña sonrisa, intentando no hacerme sentir peor. Su tío también me dio una palmada en el hombro, como diciéndome que lo entendía. Nos despedimos de una manera bastante incómoda, sin saber muy bien qué decir. Mientras me alejaba, sentía sus miradas en mi espalda.
Aún podía escuchar sus palabras, sentir la vergüenza en su rostro cuando los tics nerviosos escapaban de su control. Me fui de ahí con un peso en el pecho, sabiendo que había juzgado demasiado rápido. Llegué a mi casa y me informé sobre el síndrome de Tourette. Y sí, efectivamente, es un síndrome que no tiene cura. Es algo terrible. Las personas suelen hacer gestos extraños de manera involuntaria e incluso insultar y atacar a las otras personas, pero sin ninguna mala intención. Todo eso era guiado por el síndrome de Tourette. Sin embargo, a pesar de eso, esa misma noche la bloqueé de Telegram. No fue por rabia ni por desprecio, sino por la culpa de no haber sido capaz de enfrentar mi propio miedo.